Saludos amigos, ¿qué tal estáis? Soy Gonzalo García, entrenador esta temporada del BF Siglofjordur de Islandia y voy a colaborar gustosamente con esta iniciativa de mis amigos del Club Voleibol Torrejón, que organiza una serie de charlas didácticas sobre vóley y seguro resultarán ser de gran complemento para todos los técnicos en formación. En los siguientes minutos y a través de este artículo vamos a conocer algunas de las características básicas del sistema de recepción más empleado en el voleibol de alto nivel, el sistema de recepción de 3 jugadores. Los entrenadores que ya estáis trabajando con equipos en categoría senior y también juvenil, ya tendréis cierta experiencia con este sistema de 3 receptores y conoceréis lo que es básicamente su mecanismo. Por lo tanto, vuestro cometido será probablemente el de encontrar las piezas adecuadas que lo ejecuten y hagan de este un sistema de recepción eficaz. En el caso de los entrenadores con equipos en categorías infantil y cadete, edad de 100% de formación, en muchas ocasiones nos planteamos realizar cambios tácticos en nuestros equipos en la búsqueda de lograr avances en el juego y conseguir importantes resultados que puedan respaldar nuestro trabajo. Pero cuando hablamos de implementar un determinado sistema de recepción, tenemos que tener claro que contamos con los jugadores ideales para poder desarrollarlo, ya que de lo contrario no lograremos tener la estabilidad necesaria en nuestro K1 y por lo tanto perderemos competitividad, lo que puede llegar a provocar una cierta frustración dentro del equipo. Las decisiones tácticas que vayamos a adoptar no deben de basarse en algo que hayamos visto en otros equipos o por tendencias que se estén poniendo de moda en ese momento. Por ello, no forcemos a nuestro equipo a hacer algo para lo que no está listo o no está configurado. Propongamos opciones basadas en las posibilidades de nuestros jugadores y sacar de cada uno de ellos el 100% de su rendimiento y lo pongan al servicio del equipo. La evolución física y de las cualidades técnicas de nuestros jugadores nos va a permitir dar pasos importantes en la propuesta táctica del equipo, entre ellos el de eliminar jugadores en recepción, un hecho de suma importancia y que deberá de servir para multiplicar las opciones ofensivas del equipo, permitiéndonos además atacar mucho más rápido. A este elevado grado táctico en la recepción debemos de llegar después de haber seguido el proceso correcto, comenzando con la recepción primero con 5 y luego con 4 jugadores en alguna de las distintas opciones que existen para ello. Como ya sabéis, no existe ninguna norma que nos obligue a jugar con uno u otro sistema, bien sea de juego o de recepción como es el caso que nos ocupa. Y si bien cada vez es más frecuente ver equipos cadetes, para mí una categoría puramente de formación, realizando un sistema de recepción de 3 jugadores, en mi opinión a esta deberíamos de llegar cuando los equipos están en categoría juvenil. Personalmente aconsejo que sea en esta categoría juvenil, etapa de los 16 a los 18 años de edad, cuando nos planteemos desarrollar el sistema de recepción de 3 jugadores, que cuentan ya con un físico ciertamente desarrollado y adecuado para asumir más espacio en la cancha en labores de recepción, un nivel técnico óptimo que les capacite en las funciones de receptores especialistas y un correcto esquema táctico para poder gestionar la variedad de situaciones que se van a producir con los saques rivales. Insisto en que el sistema de recepción de 3 jugadores es realmente complejo y detallista, por lo que para llegar a él y poder asimilarlo y desarrollarlo con garantías, sería importante haber completado las etapas previas correspondientes, entre ellas la de la especialización de nuestros jugadores en los diversos roles que vamos a implicar en el modelo global de juego: colocadores, receptores, opuestos, centrales y líberos. Antes de pasar a ver todos los detalles que implica el sistema de recepción de 3 jugadores, vamos a resumir las pautas de las que hemos venido hablando hasta ahora. De todo lo expuesto hasta ahora, quedaos con la idea clara de que en la búsqueda de estabilizar nuestra recepción y poder desarrollar ataques rápidos, vamos a implantar un sistema de recepción avanzado y muy exigente, muy elevado en el nivel de especialización de los jugadores, por lo que estos deberán de estar bien preparados para asumir las funciones asignadas. Bien, pasamos ahora sí a ver lo que ya para mí sería el conjunto de las 3 decisiones más importantes del entrenador a la hora de trabajar con su equipo el sistema de recepción de 3 jugadores. El primer punto importante, y como no podría ser de otra manera, tenemos que decidir qué 3 jugadores serán los encargados de recibir en las 6 rotaciones de nuestro equipo. La primera opción es la más habitual y lógica,
contar con los dos receptores especialistas y atacantes de posición 4 junto con el líbero para nuestro sistema. En la presentación que ya estáis viendo, podéis seguir las posiciones más habituales de cada uno de los 3 receptores en las 6 rotaciones del equipo. Y para entender mejor esta presentación, vamos a ver ejemplos prácticos de las posiciones de los 2 receptores y el líbero dentro del sistema de 3 en las 6 rotaciones del equipo. Rotación 1, colocador en posición 1. Receptor cercano y atacante principal en posición 2, receptor lejano y principal en posición 5 y líbero en posición 6. Rotación 6, colocador en posición 6. Receptor lejano y principal en posición 4, receptor cercano y atacante principal en posición 1 y el líbero en la posición 5. Rotación 5, colocador en posición 5. Receptor lejano y principal en la posición 3, receptor cercano y atacante principal en la posición 6 y el líbero en la posición 1. Rotación 4, colocador en posición 4. Receptor lejano y principal en posición 2, receptor cercano y atacante principal en posición 5 y el líbero en la posición 6. Rotación 3, colocador en posición 3. Receptor cercano y atacante principal en posición 4, receptor lejano y principal en posición 1 y el líbero en la posición 5. Y por último, rotación 2, colocador en posición 2. Receptor cercano y atacante principal en posición 3, receptor lejano y principal en posición 6 y el líbero en la posición 1. La segunda opción a la hora de decidir nuestros 3 jugadores en el sistema de recepción es introducir al opuesto junto con uno de los 2 receptores y el líbero. Esta es una situación que podemos utilizar en un partido de forma continua en todas las rotaciones del equipo o también de forma puntual en alguna de ellas. En primer lugar, veremos en recepción al opuesto el líbero y el receptor principal que se sitúa alejado del colocador y al que yo llamo personalmente 42. Rotación 1, colocador en posición 1. Opuesto en posición 4, receptor lejano y principal en posición 5 y el líbero en la posición 6. Rotación 6, colocador en posición 6. La necesidad táctica de situar al colocador próximo a la red cerca de su zona de colocación nos lleva a utilizar a los 2 receptores junto al líbero en esta rotación y no al opuesto. Rotación 5, colocador en posición 5. Opuesto en posición 2, receptor lejano y principal en posición 3 y el líbero en posición 1. Rotación 4, colocador en posición 4. Opuesto en posición 1, el receptor lejano y principal en posición 2 y el líbero en posición 6. Rotación 3, colocador en posición 3. Opuesto en posición 6, el receptor lejano y principal en posición 1 y el líbero en posición 5. Y por último, rotación 2 y el colocador en posición 2. Opuesto en posición 5, receptor lejano y principal en posición 6 y el líbero en posición 1. Si en el ejemplo anterior utilizamos al receptor principal 42, que es el alejado del colocador, vamos a emplear ahora en nuestro sistema al receptor cercano y atacante principal, que es el que yo llamo 41. Rotación 1, colocador en posición 1. Opuesto en posición 4,
receptor cercano y atacante principal en posición 2 y el líbero en posición 6. Rotación 6, colocador en posición 6. La necesidad táctica de situar al colocador próximo a la red cerca de su zona de colocación nos lleva a utilizar a los dos receptores junto al líbero en esta rotación y no al opuesto. Rotación 5, colocador en posición 5. Opuesto en posición 2, receptor cercano y atacante principal en posición 6 y el líbero en posición 1. Rotación 4, colocador en posición 4. Opuesto en posición 1, receptor cercano y atacante principal en posición 5 y el líbero en posición 6. En este caso, ningún receptor es delantero. Rotación 3, colocador en posición 3. Opuesto en posición 6, receptor cercano y atacante principal en posición 4 y el líbero en posición 5. Y por último, rotación 2 y el colocador en posición 2. Opuesto en posición 5, receptor cercano y atacante principal en posición 3 y el líbero en posición 1. Repasado el primer punto que hacía referencia a las combinaciones más lógicas y utilizadas en los receptores de nuestro sistema, vamos a hablar ahora de la distribución de los tres jugadores sobre la cancha. Esta distribución tendrá fundamentalmente dos factores que la propicien. 1. El tipo de saque y la zona desde donde procede este saque, y 2. La posición que ocupen los jugadores en cada una de las rotaciones de cara a no cometer faltas de posición. Así pues, 4 son las opciones de distribución que podemos trabajar con nuestros receptores. En línea, en forma de V, en forma de A y con forma curva, siendo el saque el vértice de dicha formación. En estos ejemplos que estamos viendo, los equipos trabajan con una formación prácticamente en línea, con ligeras modificaciones de adelantar o retrasar alguno de los receptores siguiendo los criterios que dijimos anteriormente, el tipo y la zona de saque, así como la posición de los receptores en cada rotación. En estos cortes, con la selección de la República Dominicana como protagonista en recepción, podemos destacar como siempre adelanta en la línea de 3 ante saques flotantes a fin de poder recibir de dedos cuando esto sea factible, fundamento que dominan realmente y con lo que se sienten cómodas. Con ese detalle que hemos mencionado anteriormente en la posición adelantada o retrasada de algunos de los receptores, estamos ayudando a un mejor desarrollo del sistema de ayudas para las zonas de conflicto, las conocidas responsabilidades, así como las salidas en ataque de los receptores. Como entrenador, a mí personalmente me gusta partir de una posición inicial básica. En este caso, trabajar con una formación de 3 receptores en línea, con orientación de los hombros, las caderas y los pies de los receptores hacia el sacador. Con el oportuno estudio de cada uno de los saques en un partido, trazaremos el correspondiente dibujo en cancha de nuestra formación de 3 para cada uno de esos saques e iremos adelantando, retrasando o curvando dicha formación en base a las necesidades que tengamos que cubrir y la dificultad que vaya proponiendo el sacador a nuestros receptores.
como tercer punto importante a trabajar en el sistema de 3 receptores, encontramos el porcentaje de cancha que cubrirá cada receptor, así como la responsabilidad de cada uno de ellos en las zonas de conflicto o las también llamadas zonas de interferencia. En el primer caso podemos encontrarnos distribuciones de todo tipo, aunque en la presentación yo he reflejado las 4 más importantes y habituales, desde repartir proporcionalmente la cancha entre los 3 receptores hasta dar a 2 de ellos la mayor parte de la pista y una menor porción al tercer receptor, lo que podría considerarse como un sistema de recepción de 2+1. Esta disposición se podrá modificar cuando el entrenador lo estime oportuno y va a depender de algunos factores como podrían ser las características de los receptores en la plantilla, el tipo, dureza o suavidad del saque rival en una determinada rotación de nuestro equipo o también ante el daño que el saque está haciendo en nuestro sistema de recepción y tengamos que tomar medidas urgentes para contrarrestar el efecto que el saque está produciendo. En este sentido, es habitual ver cómo los equipos introducen un cuarto receptor cuando el rival está siendo muy contundente con el saque en salto en potencia, e incluso ver cómo se aísla a un determinado receptor que está siendo objetivo del saque y está aportando malos porcentajes en recepción. Y en el segundo caso, entramos en la parte más compleja de todo sistema de recepción, que es definir la responsabilidad en las zonas que existen entre los receptores, las conocidas zonas de conflicto o zonas de interferencia. Este punto ya merece un vídeo exclusivo, pero al menos en este artículo os nombraremos algunas de las opciones más importantes que hay para resolver la complejidad que presentan estas zonas de conflicto. Primera opción, apoyo en recepción al receptor delantero. El líbero será quien indique hacia qué lado apoyar en recepción, derecha o izquierda, dependiendo de dónde se encuentre el receptor que está en la zona delantera. En el caso de que el opuesto tenga funciones de receptor, cuando este y el receptor sean delanteros, se tomará la decisión de hacia qué lado apoyar. Segunda opción, apoyar siempre hacia un determinado lado. Una opción muy extendida hasta no hace mucho tiempo es esta, asumir siempre el mismo lado en la zona de conflicto, bien sea la derecha o la izquierda. Tercera opción, apoyar hacia el lado donde esté el receptor que se encuentre en la línea del sacador. Otra opción muy desarrollada gracias a su fácil mecanismo es el de apoyar al receptor que se encuentre justo en la línea con el sacador del equipo rival. Y como cuarta opción, y posiblemente la más trabajada a día de hoy en el voleibol de alto nivel, tenemos el sistema de recepción por cruces. Este sistema nos desarrolla un complejo mecanismo de corte bien por delante o bien por detrás entre receptores según desde donde venga el saque rival. Como hemos comentado, este sistema se ha asentado muy bien en el voleibol de alto nivel y está considerado como uno de los más eficientes, y una de las características más importantes de este sistema probablemente es que reparte de forma muy diversa la zona de responsabilidad en recepción, eliminando los pasillos perpendiculares y dando entrada a otro tipo de dibujo táctico en el que la orientación de los jugadores hacia el sacador rival cobra una relevancia técnica y táctica importante. En estos vídeos demostrativos no os describo qué solución toman los equipos en cuanto a las zonas de conflicto, sino que os remarco la proporción en recepción de cada uno de los receptores, así como sus orientaciones con respecto al sacador. Sé que muchos detalles del sistema de recepción de 3 deberían ser expandidos en la explicación, pero seguro que ahora tenéis muchas más herramientas que os van a ayudar a la hora de tomar la decisión de implantar este sistema de recepción en vuestro equipo. Recordad que el voleibol no es una ciencia y vuestra opinión y estudios son tan válidos como el de los más grandes. Lo importante es que decidáis lo que decidáis, tenga una buena base de argumentos y sepáis transmitirlo a vuestros jugadores. Para cualquier duda que tengáis, opiniones que queráis compartir o más temas relacionados con el voleibol, os dejo aquí diferentes formas de contacto y agradeciendo siempre la atención que habéis prestado. Espero veros todos muy pronto en una cancha de voleibol. Un saludo, amigos.